todos, más un Estar Bien, su programa de salud y bienestar en Agricultura TV. Soy Yolanda Moreira y acá todos los jueves vamos a traer las novedades, la tendencia y la palabra de los especialistas en bienestar. Hoy tenemos un programa muy especial porque quería hacer una pregunta. ¿Ya paraste para pensar qué pasó con nosotros como humanos desde que estamos empezando a tener una vida cada vez más artificial, alejada de la tierra, de lo contacto, de la agricultura que teníamos desde nuestros antecedentes? Pues bien, este es un tema que ha preguntado a muchas personas que trabajan en el área sobre cómo afectó la salud humana dejar de tener el contacto con la tierra. Y para hablar de este tema, que tenemos una invitada muy especial. Él es médico veterinario, terapeuta holística y fundadora de Contacto Tierra. Con nosotros hoy está Catarina Versovich. Muy buenos días, Catarina. Buenos días, Yolanda. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá, Catarina. De verdad que es un tema que cuando empecé a escuchar sobre earthing, que es lo que vamos a hablar hoy, que significa contacto con tierra, ¿no? No sé cuál es la mejor traducción para español que se utiliza. Hacer tierra. Hacer tierra, sí. Eso es, hacer tierra. Yo dije, wow, qué filosofía más nueva. Yo como mi carrera científica me hacía decir, wow, quedé un poco escéptica con eso. Y fui a buscar en PubMed, en un portal científico por excelencia, donde están los estudios publicados. Entonces, cuando un científico tiene una duda sobre un asunto, busca ahí. Y vi que hay por lo menos 84 citaciones sobre el tema, estudios, comparaciones con hacer tierra y no hacer tierra en tratamiento de diversas enfermedades de estrés. Entonces dije, wow, qué interesante. Y vemos que en Chile está Contacto Tierra, que eres la fundadora. Así que un gusto tenerte acá y que podamos hablar de este tema. Y si podríamos empezar diciendo, ¿qué es hacer tierra? ¿Qué es el grounding, Catarina? ¿Qué es el grounding? Esa es la gran... grounding o earthing o hacer tierra. Es literal, es súper literal porque es el hecho de tocar la tierra físicamente, es el hecho de entrar en contacto físico con la energía que emite la corteza terrestre. ¿Por qué? Porque la corteza terrestre funciona como una batería, literalmente, que se va cargando constantemente con electrones libres y con otras energías, pero lo que más está estudiado y lo que genera mayores cambios en el cuerpo, en la salud, son los electrones libres. Entonces son electrones que van cayendo a través de los rayos constantemente, que bajan de la ionosfera, que caen constantemente a esta corteza y que cada vez que la tocamos, a través del pasto, de la arena, todos los cuerpos de agua, los ríos, los lagos, el mar, que es la zona más conductora, porque tiene muchos minerales además de agua, y incluso, bueno, las plantas y árboles vivos, súper importante, cada vez que tocamos una plantita que esté obviamente conectada con la tierra, no en un macetero, que es una pregunta clásica que nos hacen, también estamos haciendo tierra. Y también la vereda, o sea, el cemento y el ladrillo sin sellar también hace tierra. Y eso es importante porque la vereda en la calle también conduce esta energía. Qué interesante, o sea, sin sellar es decir, solo el concreto, el porcelanato de la casa ¿también conduce? Sí, en las casas, en el primer piso en un edificio y en las casas, la mayoría de las veces, no voy a decir todas porque va a depender, pero es muy común en Chile por lo menos, que los pisos de la cocina o del baño hagan tierra. Entonces, ¿es verdad eso que cuando uno dice que abrazar un árbol, tocar una planta es sanador? ¿De verdad viene de ahí esta expresión? Sí, claro, andar a pie pelado, a pies descalzos. Sí. Y que dejar los niños hacerlo. Qué interesante eso. Entonces, la verdad, la Tierra es una gran batería. Y bien, y nosotros sabemos que nuestro cuerpo también depende de electrones, de electricidad para vivir, ¿no? Toda nuestra biología también depende de electrones. Entonces, ahí que está esta... ¿Y cuándo empezó estos estudios de hacer esta análisis, esta relación? Bueno, esto partió como... fue un señor que lo descubrió, ya un señor en Estados Unidos, muy interesante su historia, porque él llevó años estando como... Él hacía conexiones de tierra en las casas, como literalmente para conectar a la tierra los artefactos, porque en las casas hay conexiones a tierra la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque los artefactos los necesitan en el fondo para estabilizarse eléctricamente. Si hay como cambios de voltaje, ¡boom!, la tierra absorbe eso. Entonces él se dedicaba a hacer conexiones de tierra en las casas, como en la calle, y después se dedicó a otros temas súper interesantes, como de hecho fue el creador del módem, fue el que llegó a tener la empresa más grande de Estados Unidos y Canadá. ¿En serio? ¿El módem de Internet?
Así a ese punto llegó y lo tenía todo, llegó a la cima literalmente y ahí su salud se fue a piso por estrés y por el estilo de vida que tenía. Y ahí fue cuando él estuvo literalmente al borde de la muerte, decidió, cuando vio que se pudo sanar, dejar todo atrás y hacer como un viaje y como llegó a Sedona, a una zona como que a algunos les resuena, que energéticamente es súper importante. Y ahí una vez vio un bus lleno de turistas como con zapatillas así gruesas de plástico, que el plástico es un aislante eléctrico. Y ahí tuvo como ese clic y dijo, wow, pero nosotros somos seres bioeléctricos. Si los artefactos eléctricos necesitan tierra para estabilizarse, quizás nosotros también. Y ahí esa misma noche como que le dio la iluminación y enterró una varilla metálica en el jardín, pasó el cable a su pieza y forró su cama con una cinta metálica conductora. Y durmió como nunca en su vida. Él necesitaba tomar medicamentos para dormir y cuando se despertaba necesitaba como tomar también medicamentos como para poder empezar el día por sus dolores, sus molestias, en fin. Y no necesitó nada. Y ahí se abrió esa puerta. Él fue el descubridor de esto y ahí empezó a tocar puertas, a tocar por todas partes, que al principio los médicos y todo era como, claro, ¿qué me estáis diciendo? Que si yo, porque le empezó a mostrar a sus amigos que todos eran más o menos de edad y tenían los clásicos achaques como artritis, artrosis, dolores en general, y se empezaban a mejorar. Entonces era como, wow. Y ahí empezó esto cuando un médico le dijo, mira, yo voy a hacer un estudio para demostrarte que está mal, que es mentira lo que tú me estás diciendo. Y ahí los resultados fueron increíbles. Y ahí partió. Y partió todo eso. Sí, entonces data de eso. Qué interesante esta historia. ¿Cómo él se llamaba el señor? Clinton, bueno, Clint, le dicen Clintover. Ah, mira, Over, claro, de las cámaras. Ahí me recuerdo de haber visto su nombre en los estudios de las telas de carbón que él hacía, ¿no? Y qué interesante la historia. Y también, y esto remonta además aún, una vez también escuché hablando, Caterina, de cómo que la invención del plástico está ligada también con el aumento de las enfermedades. Sí, claro, él descubrió esto y se puso a investigar obviamente qué pasó. Y ahí se dio cuenta que, porque hace 200, 300 años empezó un poquito esa desconexión con la tierra cuando los pisos ya eran de madera, que la madera muerta ya no conduce. Entonces ahí ya nos empezamos a alejar un poco, pero la gran desconexión ocurrió en los años 60 porque se inventó el plástico. Y ahí llegaron las suelas de plástico, porque antes eran de suela, que se le llamaban, que eran de piel, eran superficies conductoras. Entonces cada vez que estábamos afuera recibíamos la energía de la tierra durante horas al día. Entonces no era lo ideal, porque lo ideal son 24 horas al día, pero era radical la diferencia. Pero en los años 60, claro, se inventó el plástico y es muy coincidente esa época con el auge de las principales enfermedades crónicas de la vida moderna, como todas las enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, la diabetes, todas estas enfermedades que no existían mucho antes. Entonces, inflamatorias. Que son inflamatorias, y ahí está la base. Claro. Sí, la inflamación. Bien, y algo que hablamos siempre por aquí, Caterina, tras invitado sobre la inflamación y cómo la inflamación presente en nuestra vida que nos lleva a enfermedades. Y estar bien e intentar tratar esta inflamación de base. Entonces tenemos diversos mecanismos y EARTH, entonces es un súper mecanismo entonces de ayudar a tratar esta inflamación, porque va a bajar este estrés oxidativo no causado por los electrones. Claro, sí, la base como más científica y lo que pasa a nivel micro en el cuerpo y lo que trae todos estos beneficios es que, bueno, como me imagino que lo han conversado, la base de las alteraciones del cuerpo o del 99,9% de las alteraciones del cuerpo es la inflamación y que la inflamación viene de ese estrés oxidativo que está mediado por radicales libres, que me imagino que lo han conversado acá. Claro, entonces estos radicales libres son en el fondo como átomos o moléculas que les faltan electrones libres. Entonces están desesperados buscándolo y como no lo encuentran porque no estamos haciendo tierra o porque vivimos en un ambiente absolutamente contaminado que nos oxida constantemente, o sea que nos roba electrones libres constantemente, este átomo, esta molécula lo va a ir a buscar a una célula, a un átomo, a una molécula sana. Entonces también entra en estrés oxidativo y esto se va perpetuando. Entonces cuando yo hago tierra, estoy constantemente recibiendo y por ende neutralizando estos radicales libres. Claro. Entonces ahí está la base de este antioxidante tan potente. Claro, y neutralizar los radicales libres es aquello que siempre hablamos, tener antioxidantes, entonces una alimentación saludable, una mente saludable, una conciencia, y ahora también podemos agregar el hacer tierra, que también nos va a ayudar. Entonces son como
técnicas que nos va a ayudar a estar bien y sentirnos cada vez mejor. Entonces, qué interesante eso. Y entonces, ahora que hablamos de cómo afecta la salud, Caterina, también a los niños, también muy importante, existe también evidencia, ¿no? En niños, lo podemos, cómo traer hacer tierra más fácil a nuestra vida, el día a día. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, sí, porque es importante lo que tú dices. O sea, hay gente que nos pregunta, pero ¿a partir de qué edad se puede hacer o hasta qué edad? Y es para todo, es el estado bioeléctrico y electromagnético natural del cuerpo. O sea, el hacer tierra trae beneficios enormes, pero no es que sea un tratamiento. Es como la base, es como decir la vitamina D, por ejemplo. De hecho, le dicen la vitamina G de grounding. Entonces, claro, es la base. Y de ahí, y obviamente la alimentación y lo que siempre se habla. O sea, a mí me gusta contar que mientras más yo alejo un alimento de la tierra, más positivo en su carga se va volviendo, y eso es oxidativo, porque nuestra carga debe ser ligeramente negativa, por eso se habla de electrones entonces, cargas positivas va siendo más dañino a la salud y deberíamos ser más negativas. Claro, porque la tierra tiene un potencial eléctrico de menos 20 milivolts. ¿Y en pH también se puede medir? Sí, eso yo creo que es como lo más gráfico que me gusta decir, porque es súper gráfico, que el pH de la sangre óptimo es 7,35. Y el pH en realidad es una escala de voltaje, una escala de electricidad, de voltaje. Y cuando yo paso ese 7,35 a voltaje, me da menos 20 milivolts, que es el potencial eléctrico de la Tierra. Qué interesante. Entonces, es súper amplio todo el tema, pero todo se basa en esto, en esta oxidación, antioxidación, claro. Inflamación, enfermedades, salud. Y es increíble cómo está todo conectado. Está todo conectado y la gente no se da cuenta que todo tiene como base la inflamación. Incluso si yo me siento 100% bien, si yo no estoy haciendo tierra, mi cuerpo igual va a estar inflamado y se le llama inflamación silenciosa, porque no va a estar ecualizado a ese potencial eléctrico y por ende el sistema inmune y otros sistemas van a estar ocupados tratando de regular ese pH, porque el cuerpo tiene un rango de pH súper mínimos para funcionar. Entonces va a entrar en estrés oxidativo aunque yo no sienta nada. Y esa inflamación silenciosa con el tiempo pasa a esta inflamación crónica y enfermedades. Y envejecimiento celular prematuro. Exactamente, lo que siempre decimos, controlar el estrés oxidativo para controlar el envejecimiento también. La obesidad también muy relacionada. Y quería mostrar un resultado súper interesante cuando estaba haciendo la búsqueda científica en PubMed de un estudio que muestra una mujer de 84 años, no mejor, con un pie diabético, ¿no? Ella tuvo una herida por usar una bota, un zapato, ¿no? Parece así, y le causó esta herida, que estuvo más de 8 meses, dice el estudio, sin curarse. Sin sanar, claro. Sin sanarse. Mira, esta es una herida típica de pie diabéticos que puede llevar a muchas complicaciones para personas, sobre todo en esta edad. Y fue cuando ella llega en Estados Unidos a una clínica en que hacen el hacer tierra, el earthing, ¿no? Caterina, no sé si quieres continuarnos explicando, porque miren los resultados de una semana después hacer 30 minutos en la clínica de hacer tierra. Sí, es súper interesante, es muy gráfico ese estudio, pero hay varios, pero ese es como, wow, ¿por qué? Porque una de las primeras cosas que pasa cuando hacemos tierra es que se regula la circulación, se mejora el flujo sanguíneo porque los glóbulos rojos al tener estos electrones libres alrededor se repelen. Entonces, el flujo sanguíneo va a estar mucho más fluido y por ende va a llegar a la parte que no llega, que es una de las cosas que ocurre en los diabéticos, que la circulación es muy mala por la acumulación de glucosa. Y por eso dificulta la cicatrización. Claro, falta de cicatrización. Claro, y la acumulación de esta glucosa en esa zona. Ese resultado final en 2 semanas, de 30 minutos. 2 semanas. Es súper interesante. Y han medido qué pasa con la recuperación muscular, la recuperación de tejidos en general, cuando empezamos a hacer tierra de forma constante. Y lo que ocurre es que en vez de demorarme 10 días, por ejemplo, me voy a demorar 3. O sea, se reduce al 30% la recuperación y en este caso es mucho más porque hay esta enfermedad de por medio que no permite una circulación adecuada y cicatrización adecuada en los pies y en las manos. En fin. Hay otro resultado que me encantó para estar bien, es el resultado hasta en estética. Hacer earthing, hacer tierra, recomponernos de estos electrones que vamos perdiendo. Existen estudios que toman la temperatura, ¿no? de la cara.
Entonces puede ver que hay más flujo sanguíneo y ahí uno se ve mejor, Sí. más brillante. Entonces súper interesante, puede tratar la salud y además verse mejor, sentirse y verse mejor. Tenemos hartos clientes que nos muestran, hasta nos han dado hasta fotos de cómo despiertan cuando duermen haciendo tierra, cómo despiertan estiradas, sobre todo son las mujeres, pero también los hombres, es súper gráfico porque por donde entra la energía de la tierra, el efecto es más poderoso, que eso también es importante. Entonces, Caterina, vamos a llevar ahora a la práctica del día a día. ¿Cómo podemos hacer tierra? A ver, nosotros siempre impulsamos a la gente a hacer tierra en todo momento que pueda. O sea, si ya saben que en la calle pueden hacer tierra, háganlo aunque sea un ratito, si están en el parque, en los pisos, en las cocinas. Es decir, andar descalzos. Sí, andar descalzo o sentarse. Todo el cuerpo es conductor, todo el cuerpo. Y por eso dije antes, no lo dije, pero a mayor superficie de contacto es más poderoso el efecto. Yeah. Entonces, si pueden acostarse en el pasto, en el bosque o en la terraza, en los edificios, como son de concreto, muchas veces, no quiero decir todas porque no me medido todas partes, pero en Chile, como es de concreto y las terrazas son conductoras, son de porcelanato, de cerámica, que si uno busca dice que no es conductor, pero sí es conductor y yo lo he medido, para efectos del grounding es suficiente la conducción que se genera. Uno puede hacer tierra en las terrazas incluso en el edificio. Lo ideal es salir a la naturaleza. Yeah. Entonces partamos por ahí. Pero en parqué, como es esta madera, esto no. No, Madera en parqué, ya es aislante, ¿no? claro, es aislante. Entonces, acostarse sobre parqué. Y piso flotante también aislante. Piso flotante también, sí. Sí. Así que, pero toda la otra superficie sí se puede. Yeah. Así que partamos por ahí, tratar de salir a la naturaleza y si no en estas superficies que tenemos en la casa. Siempre ver una planta, tocarla, salir haciendo contacto tierra. Sí, y todo el cuerpo. La gente de verdad piensa que son solo los pies, pero no, todo. Es todo el cuerpo. Yeah. Así que, y bueno, andar descalzo también trae beneficios como biomecánicos, porque el cuerpo está pensado para estar descalzo, no con zapatillas. Pero bueno, es otro tema. Entonces eso también de dejar a los niños ser, ¿no? A veces uno dice, no, coloque los zapatos para salir de casa. No, déjalo ser. No, o sea, por miles de razones. Sí. Es cierto que hay que quizás cuidar la temperatura y hay un tema de creencias y uno puede hablar de muchas cosas, pero si la temperatura para ustedes es suficiente para sus hijos, que anden descalzos, por favor. Sí. Pero yo vi un estudio que en Alemania, cuando empezaron con Earthing, incentivaban a la gente, incluso en el invierno, ¿no? Sí, a salir Earthing ahí en la nieve. Esto sí coraje. Es lo ideal. La abuelita diría que uno se enfermaría, todos resfriados, pero no es que... Claro, o sea, hay como culturas ni tan ancestrales que caminaban en la nieve. Eso sí, la nieve no conduce. Ah, la nieve no conduce. La nieve no conduce por un tema de los minerales que hay, que son muy poquitos la nieve, y por la temperatura, que no da para que los electrones libres se alcancen a mover, como para llegar al cuerpo. Pero igual es un tema biomecánico y un tema como la temperatura es un tema muy mental. Así que sí. Pero bueno, eso sería como lo primero. Salgamos a la naturaleza lo más posible. Y ahora es verano, es más fácil, así que... Cultivemos, entonces trabajar en el huerto, trabajar con plantas, directo con la tierra, ¿no? Sí. No hay macetas. No hay maceta, ya quizá una maceta de cerámica va a conducir, pero no es lo mismo, y que esté obviamente en contacto con la tierra. Es que tiene que tener contacto con la corteza, ¿no? No es tierra en sí, como tierra en una maceta, es tierra con la corteza terrestre. Sí. Este es el gran punto. Literalmente con el cuerpo Gaia, el cuerpo del planeta, tiene que estar en contacto directo. Ya, sí. Eso es lo primero, sobre todo en personas que viven en edificios, porque a mayor altura, mayor es el voltaje atmosférico. O sea, mientras más yo me alejo de la corteza terrestre, mayor es el voltaje, o sea, más positiva es la carga, y como dijimos, eso es inflamatorio, entonces es oxidativo. Entonces, la gente que vive en departamento, obviamente no en un primer piso, eso le afecta mucho más. Súper. Sí. Entonces, las personas más cuidado aún tienen que tener de estar pensando o conscientes de tener su contacto con tierra. Sí. Y existe la posibilidad también, este señor Clint Over diseñó, como descubrió esto estando en su cama, como contaba, diseñó él unos productos que nos permiten conectarnos a la tierra desde la casa. Y qué maravilloso. Ay, nos cuenta sobre ellos, son los productos de contacto tierra. Sí, es lo que nos gusta como comunidad, también dar soluciones, porque la realidad es que la gente pasa más tiempo adentro que afuera. O sea, aunque yo viva en el campo, igual mucha gente que nos contacta vive en el campo y o está con zapatillas o igual está más tiempo en el interior. Y hay una ventana de tiempo que es súper importante para hacer tierra, que es la noche. Que es mejor la noche. Sí. Pero de día también vale. O sea, es igual de importante. Vale. Es súper importante por los ritmos circadianos, por ejemplo, que no sé si lo han hablado, pero es súper importante, que los regula la Tierra. Los ritmos circadianos los da la Tierra incluso más que el Sol, y hay estudios muy interesantes. Es igual de importante, pero lo que regula más el ritmo circadiano es la Tierra.
porque está canalizando la energía del sol. Entonces tú al recibirlo se regula el cortisol y bueno, miles de cosas. Pero en la noche, como entramos en un estado de regeneración, de restauración, donde muchos mecanismos, o todos los mecanismos, bueno, muchos, entran en autosanación, es una ventana de tiempo potentísima para hacer tierra. ¿Ya? En el día también, pero para lo que es sanación, en la noche es radical la diferencia. Entonces este señor diseñó estos productos que son superficies conductoras, porque estamos hablando de electricidad, que se conectan al canal tierra del toma corriente, como al hoyito central ahí, que es el que hace tierra. ¿Se ve ahí? Sí. El orificio central del toma corriente está pensado para conectarse literalmente a la tierra. Entonces estamos aprovechando esta conexión para poder dormir haciendo tierra, trabajar haciendo tierra. O sea, cada vez que no podamos hacer tierra estando afuera, lo hacemos adentro. Y ahí las personas van a decir, pero no, Caterina, me quiero dormir con electricidad, como el miedo. Sí, el clásico miedo. Sí, el clásico miedo, sí. Pero no hay riesgo ninguno. No hay ningún riesgo, los productos están certificados, están patentados, vienen con todas las seguridades, pero lo más importante es que no tocan el sistema eléctrico. No sé si se alcanza a ver, pero esto, lo que va como en la electricidad, es de plástico. Lo único que toca la tierra, ¿se ve? Lo único que es de metal en el fondo y que conduce, es el que va a la tierra. Entonces se puede cortar la luz, que es el mejor ejemplo que doy. Si se corta la luz, maravilloso, porque nos sacamos toda la electrostática que hay en la casa, pero además nos seguimos conectando a la tierra. Así que se conectan y funcionan de una manera muy simple. Yo primero tengo que testear que tengo tierra en mi casa, y para eso siempre incluimos en los kits el tester, que es demasiado importante, porque si no tengo tierra, no funciona. Si tierra es decir que esté bien instalado, ¿no? La tierra. Sí, que esté instalada la conexión. Construyó tu casa, la construyó bien. Sí. Para o el edificio. Claro, que es crucial, y nosotros guiamos mucho a la gente para que diga, pucha, y lo voy a comprar y si no tengo tierra. En Chile, a partir del 2003, es obligatorio tener tierra en las casas, en las oficinas, en todos como las facilities, no sé cómo se dice, como en todas las viviendas. Antes del 2003 era obligatorio solamente en el baño y o en la cocina. ¿Ya? Y antes del año 50 ahí estaba medio borroso. Pero si alguien no tiene tierra, que es raro que no tenga tierra en ninguna parte de la casa, pero si alguien no tiene y vive en casa o hasta en un tercer piso, podría eventualmente ser más, pero es más complicado. Tenemos varillas que se entierran en la tierra y que ahí uno conecta los productos. Si es solamente la tierra, nada más que eso. Entonces esto funciona así. Yo sé que tengo tierra y conecto ahí. ¿Hacemos la demostración? Sí, hacemos la demostración. Es divertida. Entonces, esto como dijimos, solamente la tierra. Y acá voy a hacer la demostración con un electrodo. Tenemos diferentes productos, porque como dije antes, por donde entra la energía de la tierra, el efecto es más poderoso. Entonces, si yo tengo un dolor en alguna parte, que no necesita haber malestar para conectarse a la tierra, pero si los hay, podemos aprovechar mejor esa energía. Entonces, si alguien tiene un dolor de rodilla, por ejemplo, electrodos en esa zona funcionan increíble, es súper gráfico. O si alguien tiene malestar general, puedo usar una superficie completa haciendo tierra. Entonces ahora, esto ya está conectado. Muestra, Caterina, la máquina. Y la conexión también. Entonces... sí, perdón. Ahí está. Ahí, ¿lo muestra? Sí. Aquí está, entonces nosotros ponemos un adaptador porque estos productos vienen de Estados Unidos y va incluido el adaptador a Chile. Y acá viene con dos orificios para poder conectar otros productos, pero en cualquiera de los dos se puede conectar. Y este cable es el que también viene con todas las seguridades por si llegara a haber un evento de alto voltaje, que en verdad es muy raro. Pero si ocurre, esto se corta, no pasa nada. De verdad son muy seguros. Entonces yo lo que voy a hacer es ponerme un electrodo justamente para mostrarles ahí qué es lo que pasa en el cuerpo cuando hacemos tierra. Y para eso ocupamos un multímetro, que es una máquina como esta, que es como la clásica electricista, en verdad, que mide diferencia de potencial eléctrico. Entonces yo voy a conectar uno de estos a la tierra en el orificio central. Ahí, a ver, no sé si se ve. Ahí, está justo al medio ahí. Y el otro lo voy a tocar yo, pero sin hacer tierra primero, para que vean. Entonces, ahí yo estoy, ahí. Yo estoy en 600 milivolts por sobre la Tierra, o sea, en carga positiva. En carga positiva, o sea, oxidado. Oxidado. Yo me estoy inflamando en este minuto. Miren lo que pasa cuando yo acerco mi mano a cosas eléctricas, que nosotros vivimos rodeados de cosas eléctricas. Ahí se está acercando. 1700, 1800 milivolts. Solo de poner su manito acá cerca.
O sea, cuando tú estás también con el computador prendido, trabajando el computador que está en la electrificado, sí. Y mira, si yo toco el cable, que mucha gente tiene los cables en los pies, es más de 2 milivolts, de 2000 milivolts, perdón, por eso no aparece. ¿Por qué no aparece? Miren, yo lo voy a poner para que lo vean. ¿A cuánto sube solamente tocando el cable? Ahí, a 5000, 6000, sí. Y eso es súper inflamatorio. Solo que no lo sentimos, pero lo sentimos después de forma crónica. Entonces, yo estoy en 600, perdón, voy a volver a dejar ahí, en 600, 700, estoy acercando mi mano para que sea un poco más real la demostración. Y ahora, si me puedes conectar ahí, me voy a conectar. Conectamos la Caterina a la Tierra. Y esto bajó de 700 a 17. Sí. Así instantáneamente. Sí. O sea... Claro, bajó y nos... ¿Te acercó a la Tierra? Sí. Sí. Y ahí ya se llama que ya se dice que estamos haciendo tierra, aunque no llegue a cero. Y en 15 a 20 minutos el cuerpo por dentro, porque acá estamos midiendo potencial a nivel de superficie de piel, vuelve, o sea, se ecualiza al 100% al potencial eléctrico de la Tierra y campo electromagnético. Sí. Qué fantástico. Entonces eso va día por día ayudando, como vimos en ese... Vamos a sacar aquí, ahí vuelve. Ahí vuelve a 600. 600. Sí. Sí, es increíble. Y eso para mí es como la demostración de fuego y como tú bien dices, hay mucho estudio, es algo que es medible y nosotros recibimos testimonios todos los días, algunos alucinantes, de gente cómo cambia su vida simplemente conectándose a la Tierra. Qué increíble entonces este llamado de estar más conscientes, de volver, de conectar, ¿no?, con la Madre Tierra. Sí, no, es súper importante. Sí. Es crucial a muchos niveles, no solamente un nivel físico, hay una tranquilidad mental también y que... Sí, que porque existe también el grounding, que se usa el hacer tierra en el estado también de como mindfulness, ¿no? Sí. De traerte al momento presente, a la tierra ahora, claro. ¿No? Sí, también existe ese grounding. Y hacer ese grounding como meditaciones con la tierra es súper bonito porque como se regula tanto el sistema nervioso central y autónomo, uno entra mucho más fácil en un grounding interno cuando está haciendo tierra. Caterina, muchas gracias por esta conversación tan linda, por esta invitación tan hermosa de volver a hacer este contacto con la tierra. Yo ya me voy a tomar para partir ya haciendo más. Bien, yo hago mucho, me gusta mucho contacto con la tierra, las plantas y todo, pero entiendo que esto de la noche sería fantástico agregar eso más, así para estar bien. Entonces, gracias por esta conversación tan maravillosa. Gracias a ti, Yolanda, muy feliz de compartir esto con ustedes. Muchas gracias, Caterina. Esto fue más un estar bien para una vida más saludable, verte y sentirte mejor desde adentro. Estamos acá todos los jueves a las 8 horas, acá en Agricultura TV. Te esperamos para un próximo capítulo.